Muy buenas a todos, bienvenidos a Sur al Volante una semana más. En esta ocasión nuestros amigos de Renault, el Renault Taermo, nos han dejado el Renault Rafale en su acabado Atelier Alpine, lo más tope de gama que te puedes comprar actualmente dentro del Renault. Un SUV, por supuesto que sí, es que desde la llegada ya se ha ido, pero bueno, desde la llegada de Luca de Meo, la gama Renault yo creo que es la más suberizada, por decirlo de alguna manera, dentro de todas las firmas. O sea, tenemos una gama gigante de SUVs. Tenemos el Captur, tenemos el Symbioz, el Arcana, el Space, el Austral y ahora también este de aquí, el Rafale, que comparte plataforma con el Renault Austral, aunque este coche es más grande. De hecho, yo no sabría si categorizarlo como un segmento C o como un segmento D, porque se nos va por encima de los 4,7 metros de largo. Si lo ves en persona, en foto no se nota tanto, pero ya os digo yo que en persona es un coche grande. Además, en este acabado Atelier Alpine y el motor de 300 caballos, esta es la versión híbrida enchufable, es hasta más ancho de vías que un Rafale normal, 2 centímetros si no me falla la memoria. Un vehículo que yo creo que mola mucho, más allá de la estética, que a mí me encanta, porque es un portento tecnológico, es un escaparate para que Renault enseñe al público que es capaz de hacer tanto a nivel tecnológico como a nivel técnico. De hecho, esta versión híbrida enchufable tiene 4 motores, 3 eléctricos y 1 gasolina. Vamos a verlo y os comento qué me está pareciendo a mí este Renault Rafale híbrido enchufable. Como os decía, este coche es un coche muy grande, lo mires por donde lo mires, se nos va a 4.710 milímetros de largo. Por cierto, el ancho de vías crece en 4 centímetros respecto a la versión de 200 caballos, que os había dicho 2. Tiene un ancho de 1.866 milímetros, un alto de 1.613 milímetros, aquí le afecta un poquillo esa caída de techo estilo coupé que tiene el coche, y una batalla de 2.738 milímetros. Ahora veremos también las plazas traseras, pero el coche tiene una de las mejores plazas traseras de su segmento. Es un coche que estéticamente a mí me flipa, más aún en este acabado semi-mate, que no llega a ser mate del todo, tiene un poquito de brillo, que es específico del acabado Atelier Alpine, y es que Atelier Alpine le trae bastantes mejoras. La gran mayoría de ellas son técnicas, no visuales, pero visuales también tenemos algunas, como este color o estas llantas de 21 pulgadas, es que este coche todo es enorme, y también los neumáticos, aunque eso ya yo lo metería dentro del acabado técnico. Estos Sport Contact de Continental que funcionan y agarran a las mil maravillas. El frontal es completamente Renault, lo ves por delante y sabes que es un Renault, más allá del rombo, utiliza pues el lenguaje de diseño que está aplicando prácticamente a todos sus coches ahora mismo Renault, con estos colmillos justo debajo para alojar la luz diurna, y esta parrilla que al ser una versión híbrida enchufable, pues la zona de arriba está totalmente cerrada y el tramado son pues rombos de Renault. En el lateral llama poderosamente la atención la caída del pilar C, que lo deja muy tirado y le da esta estética coupé que se une prácticamente con el final del maletero ligeramente levantado, también los pasos de rueda en color negro piano, así como los faldones, la parte baja del coche, con esa sensación de hacerlo parecer más bajo de lo que realmente es, al tener menos chapa vista con este juego de colores. Muy bonito también. Es que este azul además le sienta a las mil maravillas, y si nos venimos a la trasera, yo creo que no hace falta que te diga nada, que a todos nos recuerda a cierto modelo alemán, ¿no? No hace falta que lo mencionemos, que todos sabemos de qué modelo hablamos. Tenemos una trasera con unos pilotos completamente en LED que a mí me parecen preciosos, la caída del pilar C que le hace esta luneta totalmente tirada con este alerón en la parte de arriba, completamente funcional, no es simplemente decorativo. Y volvemos a utilizar negro piano, así como antracita en la parte baja, para reducir esa sensación de chapa a vista que tiene este coche, porque realmente hay mucha chapa a vista, pero jugando con estas líneas de tensión que van pellizcando la carrocería, esta mini cola de pato que tiene en la parte de arriba y los colores, pues no da la sensación de tener tanta chapa a vista así a primer vistazo. Por cierto, el nombre Rafale, para quien no lo sepa, viene de un avión de carreras de los años 30. No te diré que este coche sea un cohete, pero es muy rápido. Ya que estamos aquí atrás, aprovechamos para hablar del maletero, que tenemos apertura del portón de manera eléctrica y sin manos, y una vez abierto
Pues una muy grata sorpresa, porque se nos queda en 539 litros, y esto es una grata sorpresa porque además de ser una muy buena capacidad, este coche puede servir a una familia de 4 o 5 personas sin ningún género de dudas, es porque apenas se ve perjudicada la capacidad disponible respecto a la versión híbrida convencional. Esta híbrida enchufable, además de tener más batería, tiene tracción a las 4 ruedas, ya que el nuevo motor que incorpora está colocado aquí en el eje trasero, dando fuerza a las ruedas traseras y apenas perjudica. Lo que sí que se ve un poquito más perjudicado es el doble fondo, que aquí por ejemplo pues no tenemos rueda de repuesto, mientras que en las versiones híbridas que no son híbridas enchufables sí que tenemos rueda de repuesto. Aquí pues nos tenemos que conformar con un kit antipinchazos. Aún así, esos 539 litros son muy buena capacidad. Además tenemos una buena boca de carga. Es cierto que la boca queda un pelín alta, pero una vez superamos esa altura a la hora de meter objetos pesados, por todo lo demás te diría que es un maletero de sobresaliente, tanto por capacidad como por las formas que tiene, que lo hacen muy aprovechable. Plazas traseras. Lo primero, el ángulo de apertura. Bueno, convencional, ni mucho ni poco, pero la entrada es muy sencilla. Y una vez dentro nos encontramos con una de las mejores plazas traseras en cuanto a habitabilidad que tenemos dentro de todo el segmento. Te diría que es top 3, de verdad, al menos en su gama de precios. El espacio para la cabeza es muy bueno, y eso que tenemos caída de techo, lo cual hace que ahí tal vez es donde más flaquea, pero aún así entra una persona alta aquí sin ningún problema. El espacio para las rodillas pues ya lo estáis viendo, y el asiento está echado hacia atrás, ¿eh? El asiento, cuando apagas el coche, se echa hacia atrás para que te sea más fácil entrar y salir del vehículo, y aún así es que me queda una cantidad de espacio grotesca. Los plásticos utilizados aquí detrás no están tan cuidados como los de antes, pero bueno, así tenemos esta moldura imitando al aluminio, acolchadito por aquí. Me encanta que los revestimientos, tanto del suelo como del interior de las guanteras, por ejemplo, no es negro, sino que está en color azul oscuro. Me parece que queda súper bien, es la primera vez que lo veo y me mola un montón. Y la banqueta es muy cómoda, es más tirando a firme, a durita, que a blanda, pero aún así es un firme agradable, no es de estos firmes que te resulten incómodos. No me ocurre como me ocurre en muchísimos híbridos enchufables, que me ocurre que las rodillas me quedan exageradamente flexionadas. Aquí no. Me gustaría que el piso fuese un pelín más bajo, pero ya te digo, es una minucia. Me parece que está muy bien conseguido. Tenemos huecos para dejar objetos, salidas de climatización independientes, que no trizona, 2 tomas USB-C, y atento al reposabrazos central porque es una pasada. A ver, es de lo mejorcito que te puedes encontrar, de verdad. Además de que está muy chulo y es muy grueso, lo cual facilita que puedan utilizarlo ambas personas. Tenemos este portabebidas aquí, y luego esta solución tan curiosa que nos permite sacarlo y colocar aquí, por ejemplo, pues nuestro móvil. Imagínate que los niños, tienes que hacer un viaje largo, pues pueden poner aquí, se pueden poner sus cascos. Bueno, con la funda no me va a entrar, hombre, me va a dejar por mentiroso. Ya está, se ponen los cascos a ver su película, sus vídeos, y pueden ir viajando aquí tranquilamente mientras miran el teléfono. Me parece una solución súper chula y que no lo había visto en otro coche de su segmento y precio. También tenemos 2 entradas USB aquí detrás. Ya os digo, es de los mejores reposabrazos centrales que te puedes encontrar, con diferencia dentro de su mercado. Y la plaza central, así a primera vista, me parece anchita. Y bueno, lo esperado, no es una plaza central para utilizarla todos los días en caso de que seas un adulto, pero sí que me parece una plaza central utilizable, lo cual ya pues me parece de aplaudir, teniendo en cuenta que la mayoría de veces no es así. No tiene sensación de agobio. Aquí no se ha optado por colocar los típicos semi-buckets que tan de moda están ahora, lo cual hace que mejore la visibilidad y la sensación de libertad aquí dentro. Me refiero a las banquetas delanteras. Luego también tenemos este pedazo de techo Solar Bay, del que os hablaré ahora cuando nos vayamos hacia adelante. Y las ventanillas me quedan un poquito altas, me quedan a la altura del cuello, pero la superficie acristalada es suficiente como para no generar agobio.
son muy buenas plazas traseras, son de sobresaliente y ya te digo, yo por espacio te diría que son top 3 mejores de su gama de precios y segmento. Y si nos venimos a estas plazas delanteras, nos encontramos un vehículo que está muy bien construido, tanto por materiales utilizados como por calidad de construcción, de armado. Es un vehículo que no tiene grillos, que no da la sensación de que le vayan a salir a priori a lo largo del tiempo, y además está muy bien insonorizado. Tenemos además doble acristalamiento en la ventanilla, lo cual nos demuestra que estamos ante un coche pues que intenta atacar un poquito más a ese mercado aspiracional, tanto por diseño como por tecnología, y es que este coche, como os decía al principio, es un portento tecnológico. El sistema de audio, las ayudas a la conducción, el sistema de conducción semiautónoma de nivel 2, este techo solar fotocromático que nos permite oscurecerlo a través de es una especie de cristal líquido que actúa con electrones y nos permite, pues eso, a través de una descarga eléctrica nos permite opacarlo o hacerlo totalmente transparente para que entre o no entre el sol. El sistema multimedia que utiliza es el OpenR Link con Google y Android Auto, que aquí sí que no voy a entrar en discusiones, es literalmente el mejor que te puedes llevar a casa. Puedes tener Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica también si lo deseas, pero es que no es necesario porque tienes Google Maps, puedes instalarle YouTube, Spotify, puedes instalarle lo que quieras aquí sin necesidad de conectar el teléfono y todo funciona a las mil maravillas. Encima te permite replicar las indicaciones del GPS en el cuadro de instrumentos, lo cual para mí es muy positivo también. Muchísimos huecos para dejar objetos. Tenemos este reposamanos más que reposabrazos, porque el reposabrazos lo tenemos aquí, que por cierto queda a la misma altura en ambos codos, lo cual es muy de agradecer. Son detalles tontos que mejoran muchísimo la ergonomía final. Y este, por ejemplo, porque si te has subido en un Space o en un Austral te das cuenta de que el interior es muy similar, y es que realmente lo es. Son vehículos que se parecen mucho, la disposición de los elementos es prácticamente lo mismo y cambian detalles, como por ejemplo este reposamanos que no lo tenemos en el Austral. Los asientos con el logo de Alpine iluminado me parecen preciosos, están muy bien acabados, se pueden regular para encontrar tu posición de conducción perfecta. No les saco ningún pero, me parecen muy buenos asientos, tanto por materiales como por comodidad, como por reglaje. Como única peguilla a este interior le voy a poner el pilar A, que a la hora de conducir es un pilar A muy grueso, lo cual tiene que estar genial en caso de que Dios no lo quiera, pero vuelques. Esto tiene pinta de que aguanta bien, pero sí es cierto que en la conducción, en el día a día, es un pilar A que entre que va muy tendido y que es grueso, pues nos deja bastantes puntos ciegos aquí mirando hacia la izquierda. Pero bueno, es un detalle que yo creo que no ensucia, bueno, creo no, al 100% no ensucia lo bien hecho que está este Renault Rafale. Es un vehículo que pretende pelearse con coches que su precio de tarifa inicial es muy superior, si lo queremos, a igualdad de potencia que este Renault Rafale. Y hablando de potencia, vámonos al capó y os hablo de la parte técnica, que aquí hay mucha miga. Aquí, familia, me vais a permitir que coja la chuleta porque tenemos un montonazo de datos. El coche nos entrega 300 caballos de potencia. El par máximo total no he sabido encontrarlo, no lo he visto por ninguna parte. Pero bueno, con estos 300 caballos y esta tracción a las 4 ruedas es capaz de mover el conjunto, que se nos va a los 2013 kilos de 0 a 100 en 6,4 segundos, un 80 a 120 en 4 segundos y una velocidad máxima de 180 km por hora. Cifras más que suficientes. Ya os digo yo que este coche anda muy bien. El de 200 caballos ya anda suficiente y este anda de más para lo que necesita el grueso de las personas. Según Ciclo WLTP, pues ya os imaginaréis que como híbrido enchufable están un poco sesgados esos datos. Hace un consumo mixto de 0,5 litros a los 100 kilómetros. Gracias a Dios, Renault ha pretendido ser un poquito más sincera y en su página web nos da el dato que ellos consideran que hace,
bueno, que ellos han conseguido en ciclo mixto en modo híbrido, con la batería descargada, y nos da una media de 5,2 litros cada 100 kilómetros. Nosotros hemos conseguido una media un poquito más alta, pero se asemeja bastante a la que anuncia Renault, 6 litros. 6 litros a los 100 para un coche de más de 2 toneladas y 300 caballos de potencia. Es de los que menos consume dentro de su segmento. A igualdad de potencias, quiero decir. Estos 300 caballos pues vienen repartidos de una parte técnica interesante porque tiene, como os comentaba al principio, 4 motores. Por un lado tenemos el 1.2 TCE tricilíndrico, que en esta ocasión genera 150 caballos, son 20 caballos más de lo que nos suele acostumbrar Renault en ese 1.2 TCE, que se suele quedar en máximo 130, pues en el Rafale se nos va, en el Rafale de 300 caballos se nos va a los 150 caballos y 230 Nm de par. Bloque culata de aluminio, un motor turbo de inyección directa y 3 cilindros, como os comentaba. Y luego tenemos 3 motores eléctricos. El primero de ellos tan solo tiene 34 caballos y 50 Nm de par, pero es que ese motor no se utiliza para mover las ruedas, ni las delanteras ni las traseras. Ese motor se utiliza, es una especie de embrague que va asociado a la caja de cambios para tener todo el rato el motor puesto a régimen y que se pueda acoplar cuando quiera y funciona a las mismas vueltas a la velocidad a la que lleva el motor eléctrico del coche en ese momento. Así que con esa potencia pues es más que suficiente. Es una solución curiosa, no es la más suave del mundo, pero no funciona mal. La única pega que yo le encuentro a esta caja de cambios, por cierto, el motor de combustión sí que envía toda la fuerza al eje delantero, es que no nos permite subir y bajar marchas. Tenemos levas en el volante, pero esos son para cambiar la regeneración, la frenada regenerativa, no para subir o bajar marchas. Y cuando vas en modo deportivo, pues a lo mejor al entrar en curva sí que te gustaría poder subir o bajar marchas de manera manual tú mismo para divertirte un poquito más, pero como ya os he dicho, este vehículo, los adjetivos que le definen no es deportivo, es precisión, dinamismo, bisturí, pero no deportivo. El segundo motor eléctrico es un motor de 68 caballos y 205 Nm de par, que ese sí que está acoplado al eje delantero y envía la fuerza a las ruedas. Y tenemos un tercer motor eléctrico que no encontramos en la versión híbrida de 200 caballos, que está asociado al eje trasero y tiene 136 caballos y 195 Nm de par. Con esto lo que conseguimos, además de más potencia, es que el vehículo tenga tracción a las 4 ruedas y todo lo que esto supone. Por cierto, es que de verdad es un auténtico portento técnico. También tenemos ruedas traseras directrices que giran hasta 5 grados en dirección contraria a las que giran las delanteras para redondear aún más ese paso por curva, que el coche sea más ágil, que entre mejor. Este coche es muy difícil hacerlo tanto subvirar como sobrevirar. El paso por curva que tiene es altísimo, es muy alto, y además a la hora de maniobrar, de aparcar y de utilizarlo por ciudad, que es un coche que recordemos que se va por encima de los 4,7 metros de largo, pues nos ayuda, nos da la percepción de que es un poquito más pequeño de lo que es, porque con esas ruedas motrices nos facilita las maniobras de aparcamiento y cositas así. Además, podemos configurarlo a través del sistema de infoentretenimiento, la pantalla táctil que tenemos del ordenador de a bordo. Podemos configurar cuánto queremos que giren esas ruedas traseras con un máximo de 5 grados, pero por si queremos que el vehículo se comporte de una manera más reactiva, más ágil, o si por el contrario queremos que tenga un funcionamiento más suave. Lo cierto es que la mayoría de clientes no van a utilizar mucho esto, pero es de agradecer que esté ahí. Yo lo colocaría en modo ágil, pues por mi modo de conducir, pero eso ya a cuestión del cliente, y esa es la parte buena, que es a cuestión del cliente. El cliente decide si quiere que sea, pues eso, más reactivo o un poquito más suave a la hora de entrar en las curvas. ¿Qué más os puedo decir? Tenemos un depósito de 55 litros, que con estos consumos más la batería eléctrica de 22 kilovatios que puede cargar a 7,4 kilovatios, lo cual hace que en unas 3 horitas tengamos la batería cargada, y según anuncia la marca, tenemos una autonomía teórica que oscila entre los 105 y los 130 kilómetros de autonomía real. La realidad es un poco más baja, pero sí que podemos rozar los 100 kilómetros de autonomía. No creo que llegues a 100 kilómetros de autonomía en uso urbano, siempre hablando de uso urbano, por supuesto, pero creo que te puedes acercar.
Gracias a esto, ¿qué conseguimos? Pues además de la etiqueta cero, poder acoplarnos al plan Moves. Luego hablaremos de precios, pero si te acoges al plan Moves, pues este coche te sale más barato en acabado Spirit Alpine, no en Atelier Alpine, te sale más barato que el de 200 caballos. Para hacérselo mirar, ¿eh? O sea, si yo fuese a comprarlo, lo tengo clarísimo. Porque este coche corre bastante más que el de 200 caballos y con el plan Moves pues merece muchísimo la pena. ¿Qué más os puedo contar? Discos delanteros de 350 milímetros y traseros de 330 milímetros. Respecto a un Rafale de 200 caballos, no solo cambia el hecho de que tenga 100 caballos más y que tenga tracción a las 4 ruedas, es que cambia muchísimo más, mucho más aún si tenemos en cuenta el acabado Atelier Alpine, que añade amortiguadores electrónicos, tiene una cámara delantera que va leyendo el trazado de la vía y adapta la suspensión según las irregularidades, de manera que si entras en curva, pues el coche endurece la suspensión y en línea recta pues la hace un poquito más suave para que puedas disfrutar de una conducción pues más tranquila, más sosegada, y a la hora de atacar las curvas, pues te hace que el vehículo esté más firme, más aplomado en la carretera, con esos amortiguadores electrónicos y esa camarita delantera que va leyendo el trazado en todo momento. Suspensión pilotada, y luego también con el acabado Atelier Alpine tenemos unos topes de suspensión diferentes al acabado de Spirit Alpine, porque este coche además en el de 300 caballos o te lo compras Spirit Alpine o te lo compras Atelier Alpine, pero no hay más opciones. Y también tenemos barras estabilizadores tanto delante como detrás para aumentar la rigidez torsional de este conjunto. ¿Qué más os puedo contar? Yo creo que os lo he contado prácticamente todo lo que os tengo que contar sobre el apartado mecánico de este coche. Si os queda alguna duda me la decís en los comentarios y os la responderé 100%. Puede que tarde un poquillo porque tengo muchas cosas que hacer, pero responderla os la voy a responder. Y dejo de enrollarme, vamos a ponernos al volante y os comento qué tal se comporta en marcha. ¿Y qué tal se comporta este Renault Rafale híbrido enchufable una vez nos ponemos en marcha? Pues lo primero que os tengo que hablar son de los modos de conducción, porque este coche no es los típicos modos que nos ponen un poquito más dura la dirección y cambia la iluminación ambiente. No, aquí los modos de conducción son modos de conducción de verdad, de la buena. De hecho, en el modo Eco entrega 165 caballos, en modo Confort, que vendría a ser el modo estándar, el modo normal se nos va a los 250, y ya en modo Sport es cuando nos entrega esos 300 caballos que anuncia el Rafale híbrido enchufable. Además del comportamiento del motor, cambia la dureza de la suspensión, por supuesto también la dureza de la dirección e incluso la entrada del ESP. También podemos configurar, como os comentaba, cómo funcionan las ruedas traseras motrices, y además tenemos un modo personalizado en el que nosotros podemos elegir los parámetros que queramos, pero es que los modos normales en realidad también los podemos configurar. Imagínate que el modo confort para ti es perfecto, pero te gustaría que la dirección fuese dura, o como suele ocurrir, que el modo sport es tu preferido, pero te gustaría que que la suspensión fuese blanda. Pues lo puedes hacer sin ningún problema, sin necesidad de irte realmente al modo personalizado. Pero vamos, luego aparte tienes ese modo personalizado por si quieres. Luego también tenemos un botoncito aquí junto al reposamanos que pone EV Mode, que ese modo pues lo que nos hace es utilizar el vehículo solo en modo 100% eléctrico, pero también tenemos modos de reserva de la batería. Imagínate que estás por debajo del 25% y le das al EV Mode, pues aquí lo que hace es que utiliza el motor de combustión para regenerar la batería eléctrica hasta llegar al 25%, y que cuando llegues a ciudad tengas ese remanente de energía eléctrica para poder moverte pues por zonas de bajas emisiones sin ningún problema. Dicho esto, el paso por curva de este coche es lo que más me ha sorprendido con diferencia. Tiene un paso por curva increíble, es muy bueno, es prácticamente imposible hacerlo tanto sobrevirar como subvirar. A esto también ayudan estos Continental que lleva, que agarran a las mil maravillas, pero luego el tarado de la suspensión, la puesta a punto del chasis en general, es un vehículo que se comporta muy bien. Esos 300 caballos, por mucho que el vehículo pese 2 toneladas, mueven al coche. No es que sea un misil, pero va muy rápido. Entre el paso por curva que tiene y la potencia que tiene, es un coche
muy rápido. Puedes llegar a sacarle las cosquillas a vehículos que están más pensados para correr que este coche. Dicho esto, no es un coche que yo me comprase para correr, por lo que ya os he dicho, no es un vehículo de sensaciones puras. La posición de conducción es muy buena, la dirección me gusta, es durita, precisa, tiene ese grado de precisión que te diría que es más tirando a afilada que a confortable incluso. El tacto de los pedales, ahí es a lo mejor el único punto que le voy a sacar un pero, y es que es cierto que el pedal de freno, pues como cualquier híbrido enchufable, notas ese saltito que tiene entre la frenada regenerativa y la entrada de los discos de freno. Luego la suspensión en el uso diario, en el uso urbano, es un pelín seca. Esto también ayuda a que tenemos un neumático con muy poco balón, de perfil muy bajo, y pues yo que sé, alcantarillas, los típicos badenes chiquititos estos, pues sí que es cierto que hacen que el vehículo dé un golpe seco. No es que esté mal conseguido, es que es un vehículo con un punto más dinámico que el Austral, por ejemplo. Si lo que quieres es un vehículo más centrado en la comodidad, tienes el Austral dentro del catálogo de Renault y muchísimos otros modelos como el Space. Este intenta ofrecer ese toque de dinamismo que no tienen sus otros hermanos y lo consigue. Esto conlleva algunos sacrificios, como por ejemplo hacer eso, una suspensión que es un poquito más dura que la de sus hermanos. Dicho esto, ya te digo, son situaciones muy concretas en las que notas esa sequedad, como pues eso, una alcantarilla rota que deja ese hueco, los badenes en general normales, no los chiquititos, se los traga bien, y en autovía es un vehículo súper confortable. El vehículo además, yo no sé muy bien cómo lo hace, pero aunque tenga la batería descargada, es capaz de moverse en modo 100% eléctrico el grueso del tiempo, siempre y cuando no le exijas mucho pedal. Y eso también es un punto muy a favor, que nos ayuda a conseguir esos consumos tan contenidos que llega a hacer el Rafale, incluso con la batería descargada. Ya os digo, 6 litros a los 100 para un vehículo de 300 caballos me parece un consumo irrisorio. Ese extra de tecnología que tiene el Rafale, con esas barras estabilizadoras, esos amortiguadores pilotados, ruedas traseras motrices, esa tracción a las 4 ruedas, hacen que el coche en general se comporte de una manera muy noble, muy noble. Además de tener un paso por curva muy alto y que es muy difícil hacer que se vaya, es un coche que avisa y que te permite pasarte de la raya, porque el coche corrige solo prácticamente. Es un vehículo que no te va a hacer sudar. No te va a hacer sudar por miedo a perderlo, pero sí te va a hacer sudar en el sentido de que si quieres ir rápido, puedes llegar a ir muy rápido con él. Una carretera de montaña como la que nos encontramos, no te diría que sea su hábitat, pero sí que es el lugar donde más puedes demostrar las cualidades dinámicas que tiene este coche, que son muy altas. Una carretera de autovía de largas rectas, pues el vehículo es un auténtico animal, porque puedes llevar las velocidades legales, realizar adelantamientos en un periquete. La potencia que tiene es más que de sobra, y además consigue unos consumos contenidos. Sí que es cierto que en ciudad, con esta motorización híbrida, pues los consumos son aún más bajos que en autovía. Aquí es donde para mí está la diferencia entre el diésel y el híbrido enchufable, porque muchos llaman al híbrido enchufable como el nuevo diésel, y es verdad que el híbrido enchufable es el nuevo diésel en ciudad. En autovía tienen un comportamiento totalmente contrario, mientras que el diésel en ciudad gasta más, en autovía gasta menos, y esto es al contrario, en autovía gasta más y en ciudad es un auténtico mechero, no gasta absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que el grueso de las personas, lo cierto es que la gran mayoría de trayectos los hacen urbanos, y si los hacen por carretera abierta son cortos, no son superiores a 20, 30, 40 kilómetros, y en trayectos así de cortos, pues también es cierto que el híbrido enchufable le gana al diésel, porque esa batería que tiene le permite moverse en modo 100% eléctrico también en trayectos de autovía, si no son muy largos. Entonces, en el grueso de situaciones sí que es cierto que el híbrido enchufable, para el grueso del público, puede llegar a ser una alternativa más interesante y de consumos menores que el diésel.
Pues aquí lo tenéis, familia, el nuevo Renault Rafale híbrido enchufable de 300 caballos, tracción a las 4 ruedas, ruedas traseras directrices y muchísima tecnología de por medio, como esos amortiguadores pilotados que van leyendo la trayectoria con esa camarita delantera y un paso por curva súper bueno. Un coche que parte desde los 50.537 euros en la versión Sprint Alpine y 55.387 euros si queremos uno como este, un Atelier Alpine, el más tope de gama que te puedes comprar. Esos 50.000 euros del Sprint Alpine, añadidos al Plan Moves, se nos queda por debajo de la versión híbrida de 200 caballos. Sí, 50.000 euros es un dinero, pero este coche, como os comentaba al principio, es un vehículo aspiracional, es un vehículo que quien lo compra pues está dispuesto a pagar ese extra de dinero que te cuesta respecto a un Austral, por ejemplo, pues por diseño, por comportamiento, este vehículo es más dinámico, menos suave que el Austral y pues por esa diferenciación que ofrece el coche. Ya os digo, es un vehículo que sí, es caro como cualquier coche actual, pero es un vehículo aspiracional y que dentro del mercado creo que teniendo en cuenta cómo está construido, lo bien que se comporta en curva, la potencia que tiene y el equipamiento tecnológico que tiene, no me parece descabellado lo que está pidiendo Renault por él. En fin, como os digo siempre, cualquier duda que tengáis, dejádmela en los comentarios y nos vemos la próxima semana con otro coche. Un saludo.